por recomendación, justamente por eso les quiero hacer un anuncio importante a las 9 de la noche, ¿ok? Muy bien, estimado licenciado, hoy por ahí de repente podría también recomendarle a nuestros alumnos, ¿no? Porque aquí veo un enlace que están enviando por el chat y ahí usted también podría moderar también porque hay un tema de delincuencia y virtual actualmente. Claro, claro. Muy bien, entonces hoy ya podemos empezar. Listo, le doy pase, estimado. Chicos, ¿qué tal? Un gusto en saludarles. Espero que estén muy bien. Es un gustazo poder continuar con esta maravillosa clase. Veo con agrado que llegamos a ser un poco más de 100 personas en la clase pasada y me anima mucho a estar tranquilo que hay un futuro de jóvenes que quiere interesarse en el área tecnológica, ¿no? Entonces, tenemos esa fortuna de que ITEC nos permita tener cursos como este, ¿no? Y para mí es un gusto estar acá. Sí, en relación a lo relacionado a los links, solamente aperturen los links que hemos enviado, tanto el profesor que está de coordinador como mi persona. Es decir, lo que envíen los otros alumnos no es recomendado que lo puedan abrir, debido a que por lo menos tenemos un link donde estamos cargando toda la información. Bueno, el profesor ya se la pueden hacer llegar, se la pueden pedir vía WhatsApp o por este medio se la hace llegar también. Igual, el día de hoy vamos a seguir trabajando con Colab, que es una página que podemos encontrar en Google, y de igual manera yo les enviaría el link nuevamente para que ustedes lo tengan, para ir comenzando. Veo algunas preguntas por acá, antes de empezar voy a responderlas. Lo relacionado a la tarea es para retarlos a que la hagan antes que yo la resuelva. Entonces, ustedes ahorita vamos a resolver la tarea, yo la voy a resolver en vivo y ustedes van a ir viendo si la hicieron parecido o no. Entonces, por ahí no se preocupen. Lo importante es que se reten a cada tarea poder realizarlas y poder decir, oye, lo hice solo, no necesité ayuda de Google o sí entendí lo que el profesor quizás me transmitió, o en dado caso de que no entiendan, digan, mira, no entendí, puedes explicar otra vez y yo con mucho gusto lo haría. Son libres de usar cualquier entorno de programación. No están atados a usar Colab. Solo para los que están iniciando, el vi más fácil, el que puedan usar Colab para que ya vayan teniendo ese encuentro con la parte de la programación en Python, ¿no? Pero aquellos que ya tienen PyCharm, que tiene Visual Studio Code, Sublime Text, lo pueden hacer. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Pueden usar el que quieran. De igual manera, el código que entonces, por ahí, siéntanse libres de poderlo utilizar. Yo también recomendaba un poco Google Colab porque lo utilizo en mi día a día en ciencia de datos. Y entonces, para algunas asesorías que tengo que dar, he visto que también se le hace más fácil a muchas personas. Entonces, en esa parte son libres de usar cualquier entorno de programación. Entonces vamos a empezar. La clase de hoy es vital para los que son nuevos y quizás están iniciando en este mundo de la programación. Esta clase es vital y de acá parte todo lo que van a hacer luego en un futuro. Bueno, no, Delia, estamos utilizando Google Colab, ¿ya? De manera más sencilla, ahí podemos hacer los ejercicios. El profesor, no sé si me puede apoyar enviando el link del Google, del Colab, donde estamos haciendo los ejercicios. De igual manera, voy a copiarlo por acá. Genial. Es una clase vital porque las estructuras de control son la base de muchos lenguajes de programación. Muchas de las tareas que podemos realizar giran alrededor de las estructuras de control. Pero más allá de eso, también giran alrededor de las operaciones que hacemos con ellas. Y en la clase anterior pudimos adelantar, por ejemplo, lo relacionado a variables, asignaciones, la salida en pantalla por medio del método print
pero también vimos algunos operadores, unos operadores aritméticos donde podríamos hacer alguna suma, alguna multiplicación, alguna división, pero ahora en esta clase también vamos a ver los operadores relacionados. Lo que pasa es que la palabra método es muy asociada a función. De hecho, las funciones, los métodos regularmente son funciones que están creadas internas dentro del programa. Entonces, por eso hablo de función o método. Regularmente en esa parte se puede utilizar de la misma manera. Aunque también otros, por lo menos vamos a ver también más adelante, que hay métodos, pero otro tipo de métodos son los que se usan en la programación orientada a objetos. Entonces, por ahí no se preocupen. Lo pueden llamar funciones propias del lenguaje que se pueden utilizar. Así que no hay inconveniente con eso. El objetivo de la clase de hoy es poder conocer las estructuras de control if, for y while. Aplicar algunos ejercicios prácticos de las estructuras de control y también aplicar ejercicios prácticos con operadores relacionales y lógicos. Entonces, les pediría que estén muy atentos porque esta clase es fundamental en esa área. Pero antes de poder pasar a esta parte de operadores relacionales, ¿sí pudieron hacer el ejercicio, tuvieron algún inconveniente o sí lo pudieron llevar a cabo? Pueden levantar su manito o pueden escribir en el chat para leerlos. Genial, me alegro mucho que sí hayan podido realizarlo. Igual, ahora, en un rato, unos minutos, lo vamos a realizar un método que yo utilicé, pero también quizás ustedes tuvieron otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí, eso es lo bueno de la programación, de que cada programador tiene su estilo y su forma para poder realizarlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de operadores relacionales, estos se emplean para comparar. Es decir, vamos a establecer relación entre dos variables o más. Y lo que devuelve esa comparación es un valor booleano. Recuerden que les decía que habían tipos de datos booleanos. Eso es lo que regresa las comparaciones y los operadores relacionales. Un valor booleano, es decir, si la condición es falsa o verdadera. De hecho, la mayoría de las operaciones relacionales que nosotros vemos acá en pantalla, las de igualdad, diferencia, mayor o menor que, mayor o menor, son utilizadas en todas las estructuras de control. Entonces, en ese sentido, son sumamente importantes poder realizarlas. Vamos a ver en breve que podemos combinar las estructuras de control para poder utilizar estas operaciones relacionales. Está también las operaciones lógicas o los operadores lógicos, que es lo que te permiten concatenar una decisión con múltiples. Exactamente. Toma de decisiones para poder tener un resultado. Los operadores lógicos ayudan a que podamos concatenar algunas operaciones de relaciones. María Rosado, no sé si tienes alguna pregunta. Creo que tienes levantada tu manito. Buenas noches con todos, buenas noches, profesor. Yo quería decirles que sí realicé la tarea que dejó, pero no sé si está bien la lógica como apliqué, no sé si me puede revisar. Sí, claro, vamos a estar revisando eso, no se preocupen, eso lo vamos a ver en breve y también mientras que la hacemos, les voy a explicar otra manera de poder hacer salidas con el método print, que también les puede ayudar mucho a ejecutar poca cantidad de código también. Oye, ok, profesor. Listo, hija. Entonces, los operadores lógicos permiten tomar decisiones juntando otras condiciones. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros vamos al banco y nos dicen, mira, voy a postular a un crédito. Entonces, ahí entran una serie de condiciones. Si su ingreso mensual, por ejemplo, es mayor a 3,000 y su historial crediticio tiene un promedio mensual o anual de cuenta bancaria de 2,000 soles y no presenta deudas con, no sé, con el fisco, con la SUNAT, es aprobado. Si no,
es reprobado. Entonces ahí vemos una condición donde juntamos operadores de comparación, operadores lógicos y estructuras de control. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a llevar a la práctica todas esas estructuras para que ustedes la puedan ver. Entonces a continuación vamos a resolver el ejercicio que teníamos de Colab, de calcular el perímetro de un área y un rectángulo. Y vamos a seguir para seguir con lo relacionado a los operadores de comparación y los operadores lógicos. Para eso les pediría que por favor puedan ir abriendo su cuenta de Colab. Pueden abrirlo en un documento nuevo o pueden abrirlo bajo el mismo ejercicio que teníamos antes. Son libres de poder hacerlo. Vamos a ir cargando, ya está cargando la pantalla. Vamos a tratar de agrandar un poquito más acá para que lo vean, que no queden ciegos de no ver mucho la pantalla. Entonces, el ejercicio que habíamos dejado es calcular el perímetro y el área de un rectángulo. Primero, el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. Ahí, con esa fórmula, íbamos a obtener el rectángulo. Y el perímetro de un rectángulo se calcula multiplicando 2 veces la base más 2 veces la altura. Entonces ya ahí teníamos las dos fórmulas. Lo único que necesitábamos era crear dos variables para recibir lo que tanto la base como la altura y las fórmulas matemáticas para luego imprimirlas. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora acá. Vamos a llamar una variable llamada base. Como les dije, esa variable puede tener un entero y ese entero le dejamos... ya, hay un grupo que acaba de ingresar, listo. Vamos acá a llamar a la página de colabresearch.com. Se las voy a copiar acá en el chat para los que están ingresando nuevamente. Esa página nos va a permitir poder crear entornos de Python para poder usarlo vía online. Cuando lo abren, probablemente le aparezca una pantalla de bienvenida. A mí me aparece esto porque ya tengo ejercicios hechos acá. Entonces, la pantalla de bienvenida debe darle la opción de abrir nuevo libro o nuevo notebook, en este caso. Cuando ya abran la página y le aparezca nuevo notebook, simplemente van a darle clic al nuevo notebook. Profesor, disculpe, ¿puede repetir de nuevo? ¿Cómo hice para que apareciera ese programa? Sí, claro. Claro, es el mismo que usamos la semana pasada, entonces, la clase pasada. Voy a repetirlo otra vez. Vamos acá a Colab. El link está en el chat. Se los copio otra vez para que lo tengan. Les va a cargar una página que es la que están viendo en pantalla. Esa página eso te va a aparecer. Te damos la bienvenida a Google Colab y le va a aparecer la opción de abrir nuevo notebook o abrir nuevo libro o nuevo cuaderno en la traducción. Presionamos la opción de nuevo notebook y nos va a abrir la pestaña donde vamos a empezar a programar. De forma rápida, porque hay bastante contenido para dar, les comento a los que están ingresando ahora. Esto es un entorno de programación para Python. Está basado en Jupyter, que Jupyter es también un entorno de programación que es descargable en computadora, pero la ventaja de usar Colab es que primero no necesitas hacer ninguna instalación, lo tienes ya gratuito por tener una cuenta Google. Él mismo pone los recursos, es decir, son equipos, servidores que están instalados en las instalaciones de Google, donde puedes hacer el uso. En este recuadro que tenemos acá es donde nosotros copiamos todo lo relacionado al código. Debes tener full el Drive. Ahí deberías borrar algunos recursos del Drive, por eso es que te aparece que está full. Esto sí, todo lo que puedas hacer acá se guarda automáticamente en el Drive. Entonces tengan pendiente con esto. Puedes crear acá nuevos códigos, nuevos entornos para códigos.
Acá puedes crear también nuevos títulos. Acá en esta parte les puedes dar conectar, que es donde es necesario que esta parte diga conectando o que está conectado, porque nos va a decir que ya el equipo está listo para empezar a usarse. Y estas líneas que tenemos acá en la izquierda nos dan algunos recursos adicionales. Por ejemplo, subir algunos archivos, si vamos a leer algunos archivos. Nos permite ver cuáles son las variables que están creadas, entre otras. Puedes cambiarle el nombre acá al recurso. Sí, ya ahorita le repito. Y le pones ejemplo, o tarea 2, o ejercicio clase 2, algo así. Y le das enter. Puedes abrir acá y de hecho le dices que deseas subir un nuevo notebook, es decir, ponte que de los notebooks que estamos cargando en la carpeta, deseas subir para leerlo acá, simplemente le das subir notebook, lo buscas, le dice descargas, por ejemplo, y le dice curso básico de Python y lo abres. Es otra forma también de leer otros archivos que no son estos. Entonces, claro, solo trabaja de manera online. Esa es ahí quizás la desventaja. En la carpeta que el profesor le va a compartir, siempre le está compartiendo en el WhatsApp, ahí en el tema 2 va a estar un video colgado, que es un video donde ustedes pueden instalar Visual Studio Code y pueden instalar Python para que lo uses en la computadora sin necesidad de tener internet ni nada de eso, sino que lo uses de forma local en tu computadora. No hicimos la instalación en la primera clase, sino utilizamos Directo Colab por cuestiones de tiempo. Entonces, por eso les voy a dejar un video aparte y todas las prácticas las vamos a hacer acá en Colab. Voy a agilizar un poquito porque necesitamos avanzar para ya entrar en materia. Vamos a resolver el ejercicio. Era calcular el área de un rectángulo y el perímetro de un rectángulo. Ese era el ejercicio. Se calcula el área de un rectángulo multiplicando la base por la altura. Y el perímetro se calcula multiplicando 2 por la base más 2 veces la altura. Entonces, ¿qué necesitamos? Leer la base y la altura y calcular el área y el perímetro. Entonces, hemos creado una variable llamada base y queremos que esa variable reciba un entero, un número entero. Entonces, le vamos a decir int input, le decimos introduzca la base del rectángulo. Bien, ahí tenemos ya la base del rectángulo. Podemos copiar y pegar y simplemente le cambiamos el nombre a la variable y le decimos que es altura. Le decimos introduzca la altura del rectángulo. Sí, también lo puede definir como flotante, no hay ningún problema. Lo importante es que sea un número, ya sea entero o punto flotante. No hay ningún problema con eso. Vamos a imprimir un salto de línea, que este salto de líneas nos va a permitir que no aparezca todo tan pegado. Y le vamos a pedir ahora, vamos a calcular el área y el perímetro. Vamos a crear una variable que se llama cálculo de área o C-área. Y esta C-área va a ser igual a lo que le dije, base por altura. El signo de multiplicación o para hacer una multiplicación en Python, el signo de asterisco. Entonces, base por altura. Tenemos entonces la variable llamada base, la variable llamada altura, van a ser multiplicadas para obtener el área del cálculo de área. Lo mismo va a pasar con el cálculo del perímetro, que le vamos a colocar C perímetro. Y este C perímetro va a ser igual a la fórmula que dijimos antes. El perímetro se calcula multiplicando 2 veces las bases y sumando 2 veces la altura. Entonces sería 2 por base más 2 por altura. Aquí quiero dejar claro algo importante. Hay veces que los cálculos no van a ser tan simples como estos. Van a ser de más estructuras, por lo que muchas veces vamos a necesitar colocarlo
entre paréntesis como para separarlo. Recuerden que en la matemática hay una regla y esa regla es que cuando tenemos cálculos que incluyen sumas, multiplicaciones, restas, ¿qué se hace primero? La suma, la multiplicación, la resta. Entonces, por eso es importante que lo podamos separar por paréntesis, como para decir, ajá, aquí tengo la cálculo de 2 por base y acá tengo las 2 por altura. Y luego va a multiplicar el resultado acá con el resultado acá. Lo pueden dejar sin los paréntesis, ojo, y va a funcionar. Pero tómenlo como buenas prácticas cuando tengamos bastantes argumentos dentro de un cálculo. Entonces, mire, el lunes pasado calculábamos o imprimíamos directamente diciendo print, esta es el área del rectángulo, print, esta es la altura. En este caso vamos a hacerlo todo en una línea para que vean que también se puede hacer. Ya, print es para imprimir y el /n es un salto de línea. Vas a ver ahorita que cuando imprimamos, él va a tener un espacio entre una línea y la otra. El print, tenemos que, decimos, el área del rectángulo es, damos 2 puntos, y después de estas comillas dobles le colocamos una coma y traemos C área. Luego colocamos otra coma y ahí colocamos el otro texto, que sería coma y el perímetro, perímetro es 2 puntos. Luego del paréntesis, de las comillas dobles, le colocamos otro y le decimos C perímetro. Y ahí lo tenemos en una sola línea de código para no repetir tantos print, sino que lo haga en una sola línea. Si lo ejecutamos, acá me pide la base del rectángulo, vamos a decirle 10 y la altura 30. Y acá vemos la impresión y dice, el área del rectángulo es 300 y el perímetro 80. Si revisamos los cálculos, vemos base por altura es 10 por 300 y sí, 10 por 30 es 300 y el perímetro es 80, que sería 2 por 10 más 2 por 30, que serían 60 más 20, 80. Entonces el cálculo lo ha hecho bien. La persona que me preguntaba qué era este que está acá, si yo se lo elimino, por ejemplo, te vas a dar cuenta que todo queda una línea pegada de otra. Entonces la idea de tener el salto de línea es que, por ejemplo, puedas separar las impresiones. Y vemos que acá lo hizo, pero con una separación más grande. Sí, en el material que está en el Google Drive que les compartí está, pero ya igual se lo hago llegar. No se preocupe. Se lo voy a copiar para compartirse. La idea es que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en que ustedes copien y peguen lo que yo le envío, sino que ustedes lo intenten hacer. Y si ya hay un error, ya lo resolvemos, lo buscamos juntos, ¿no? Ustedes están en toda la libertad de preguntarme. Para eso estamos acá, para poder ayudarles. Entonces, para hacerlo correr, le das acá en este botoncito que está acá, que es como un play, que dice ahí, cuando te posicionas encima, ejecutar celda, que también lo puedes hacer con control enter. Control enter y él lo ejecuta. 10, 30. Ya, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver. Nos dicen por ahí que sale error para puntos flotantes. Vamos a verificar. Ejecutamos.
Sí, no está de más usar float. No estoy diciendo que está mal o algo. Está bien, puedes usar float. Mira, no hay error cuando usan float. Sí da, solo que te agrega son decimales, pero no da error con float. No debería dar error. Exacto, cambie solamente int por float para verificar que no da error. Entonces, por ahí. Ya, me preguntan qué significa print /n. Eso es un salto de línea. Significa que él va a pedirme este valor, hace un salto de línea, y luego me pide este valor y hace un salto de línea. Claro, si pides letras, sí va a salir error porque él te está diciendo que no es un valor para recibir. Ahí sí te va a dar error, no hay ningún problema. Con las letras, eso sí. Entonces, ya teniendo esto, que sé que ustedes lo pudieron hacer también, y me alegra muchísimo que hayan intentado hacerlo. La fórmula ha sido la misma, no creo que hayan utilizado otra fórmula distinta. Y bueno, la forma de imprimir quizás normal, ¿no? Hay una fórmula, hay una función parecida a la función de imprimir, que lo que te permite es redondear los puntos flotantes. Esa parte, bueno, ya la quería ver más adelante cuando hablemos de funciones, pero como la están pidiendo, esa función se llama round, exactamente. Esa función round te permite hacer, y le dices lo siguiente, por ejemplo, dices round, y acá encierras el valor que quieres, la variable, y le dices cuántos decimales va a tener. Por ejemplo, que tenga 2 decimales. Y ya si el valor, por ejemplo, tuviera bastantes decimales, él los baja a la cantidad de decimales que tú le estás pidiendo. Vamos a ver un ejemplo acá, para ver si me deja hacerlo. Vamos a ver 10.3456 y el otro sería 30.45678. Ahí deberían dar varios decimales, por ejemplo. Sin embargo, el área, como le dije, acá a esta función round que me diera 2 decimales, me arrojó hasta menos de 2 decimales y me dio 1. Si yo aplico este mismo método en acá, le digo round entre paréntesis, coma, y le digo 2 decimales, también haría lo mismo. Le digo 10 puntos y 30 puntos. Vemos que los arrojó a los decimales que yo le estaba comentando. Entonces, esta función round sirve para eso. No me quería adelantar con esto de las funciones porque aún hay cosas que no conocen en área de las funciones. Entonces, ya cuando lleguemos a la parte de funciones, que sería el día lunes, y ahí vamos a ver algunas funciones que tienen Python que nos van a facilitar mucho la vida en esta parte. Entonces, Profesor, disculpe, ¿qué función está dígame. hablando? ¿La función draw? ¿Cuál es la función draw? Disculpe. La función round me preguntaba que qué pasaba con aquellos valores que tuvieran decimales más de 2, 3, 4, 5 decimales. Entonces la función round, que está marcada ahí en pantalla, sirve para reducir el número de decimales que tiene la variable. En este caso, veíamos que cuando hacíamos la multiplicación yo colocaba un float con bastantes decimales. Por lo tanto, los resultados iban a tener bastantes decimales. Entonces, para que me tomara nada más pocos decimales, yo uso la función round, que se define prácticamente como print, solo que se encierra entre paréntesis la variable que deseas
cambiarle el número de decimales y el número de decimales que tú desees aplicar. Eso es la función ROM. Tiene una consulta y para introducir, o sea, el dato del rectángulo, de la base del rectángulo, la altura del rectángulo, lo ha puesto int, ahora para cambiar por float, ¿no? Sí, lo cambié con float porque habían algunas preguntas que querían ver si el float funcionaba, pero lo pueden usar cualquiera. ¿Se pronuncia float o float? Float. Float. Sí. Ah, ya. Esta vez se quería saber bien. Ya. Muchas gracias. Listo, hija, no te preocupes. Juan Manuel Medina, levantaste la mano, hijo, cuéntame. Nada, buenas noches con todos. Respondiendo un poquito a lo que la compañera Mirta, eso es bueno, es un poquito también de Python estoy aprendiendo también. Lo que he hecho es una conversión explícita. Explícita es que tú obligas a Python a hacer una conversión para que no te dé error. Y implícita es cuando automáticamente Python hace una conversión de número como a decimal o algo así. Por eso es que se pone, anteponer del input, se pone ya sea el int str o simplemente lo que es en este caso el float. Gracias, Juan Manuel, por el aporte. Vamos a seguir con los operadores de relación. Los operadores de relación, les decía que es la base de mucha parte de la programación que tenemos y es importante poderlo utilizar. Saber utilizarlos para poder aplicarlo, ¿no? En todo lo que tengamos que ver de estructuras de control y todo eso. Vamos a definir dos variables numéricas, que en este caso sería x, vamos a darle un número, que sea igual a 40, y otra variable y, que sea igual a, no sé, a 30. Como ven, ambas variables son de tipo numérico. Estas operaciones de relación pueden ser utilizadas o van a ser utilizadas para comparar, para relacionar a todo tipo de datos. Pueden ser numéricos, flotantes, booleanos y todo esto. La primera que vamos a ver como operador importante es el operador de igualdad, pero una igualdad de comparación, no una igualdad de asignación. Que quede claro eso. La asignación es lo que acabamos de hacer ahorita. X igual a 40, Y igual a 30. Pero ¿qué pasa si yo deseo comparar si un valor es igual o parecido a otro valor? Por ejemplo, X le decimos igual a Y. Por ejemplo, es muy diferente esto, que recuerden, esto es una asignación y esto es una comparación. Ya van a ver por qué. El valor que me va a salir de acá, lo que me va a arrojar, es un resultado booleano, es decir, verdadero o falso. Si yo vengo e imprimo esa comparación y le digo el resultado de la comparación es cerramos acá paréntesis, me debería arrojar un valor booleano en este caso. Y la pregunta es, ¿X es igual a Y? No, ¿verdad? Debería dar falso. Y ese es el resultado, falso. Porque simplemente acá lo que estamos es comparando. Si Y fuera 40 también, que le vamos a cambiar, el resultado fuera verdadero. Vitalísimo el poder diferenciar este igual a este igual. Entonces, vamos a poner un comentario. Igual es un operador de comparación. Para que lo recuerden claramente. También podemos ver si un valor es diferente a otro. Y para eso tenemos un operador que es el de distinto a o diferente a. Y eso se hace por medio de un signo de exclamación inverso. Y Profesor, disculpe, ¿puede subir un poquito más arriba? Es que el plan no me está saliendo bien. ¿Puede ponerlo más arriba, por favor?
O ¿Qué sea, deseas? cuando usted le cambió la tarea, que le selecciona la tarea, le cambió de integer a float. Ya. No sé cómo lo puse. Ay, espérame. Ya está bien. ¿Sí, listo? Ya, continuamos entonces. Este operador que es el símbolo de exclamación y el igual es el diferente de o distinto a. Por ejemplo, si yo vuelvo a imprimir y le digo el resultado de la comparación es, y le coloco que sea, ahí debería darme verdadero. Bueno, si le colocamos acá 30, verdadero porque X es distinto de Y. Si fuera igual, me daría falso este segundo valor. ¿Por qué? Porque acá estamos comparando. Todos estos que vamos a ver acá son operadores de comparación para que lo tengan en cuenta. Otro operador de comparación importantísimo también es el mayor o el menor o el mayor o igual que o el menor o igual que. Son 4 ahí en esa parte. Entonces, vamos a copiar acá. Ese símbolo es el mayor que, menor que, perdón. Menor que. Y nos sirve para calcular si un número es menor que otro. Comparar si un número es menor que otro. Cuando hacemos la comparación acá, podemos ver que X es menor que Y. No, debería ser falso. Falso. Porque X no es menor que Y. Entonces, los resultados, como le dije, de esta operaciones siempre van a ser booleanos, de tipo booleanos. Y esto va a ser importante en lo que vamos a ver en las estructuras de control. Porque va a depender de este tipo de operaciones que una estructura de control pase o no a una siguiente instancia. Entonces es importantísimo que lo tengan en cuenta. Está el operador mayor que se hace a la inversa. Y lo que se le hace es comparar si un resultado es mayor que X es mayor que Y, sí, debería ser el cuarto resultado, debería ser true. En este caso, es true. Y están los otros dos que les mencioné, que es mayor o igual o menor o igual. Vamos acá para agilizar un poco el tiempo. Menor o igual que, y es el mismo símbolo del menor que, pero le agregas el igual. X es menor o igual que Y, es falso. Ejecutamos y es falso. Ojo con esto. Acá la diferencia, por ejemplo, del mayor que, o el menor que, o el menor que y el menor, es que hay una condición extra. Acá simplemente está pidiendo que el número sea menor. Por ejemplo, 7 es menor que 8. Pero acá está pidiendo que sea, va a pedir que sea menor o igual. Bueno, en mi teclado yo lo tengo al lado del add ground. Ahí tengo dos botoncitos, pero no sé, los teclados como varían dependiendo de la localidad. Ah, ok, al 60, al 62. Está bien. Gracias por el dato. Y está el mayor que también. Que simplemente lo que hace es cambiar, nada más. Entonces, con este tenemos todos los operadores, vamos a decir, de comparación listos para poder ejecutar. Pero adicional de esto,
falta otro también importantísimo, que es el operador lógicos, que tiene que ver... Disculpe, una consulta. ¿Cómo hace para que salga true o false? No entiendo eso. Ya, no, yo no hago que salga, sino que el resultado de la comparación de que X igual a Y, él arroja ese resultado. Es decir, esta es una comparación y el resultado de esta comparación es lo que arroja, que sea falso o verdadero. Entonces automáticamente así lo reconoce el código. Claro, porque esto que estamos haciendo acá con estos operadores son operadores de comparación y todo operación de comparación lo que arroja siempre es falso o verdadero, siempre. No te arroja un valor, sino te arroja un booleano, es decir, un operador lógico, una condición lógica, en este caso. Ya entiendo. ¿Puedes subir un poquito más arriba, por favor? Sí, claro. Voy a bajarle acá, porque creo que no están viendo ahí. Ahora sí. Ya empieza de la X y Y, ¿verdad? X es igual 40, Y igual 30. Sí, Ahí comienza, ¿verdad? sí, se los voy a copiar en el chat también para que lo tengan. Sí, por favor. Ya está copiado. Y ahora tenemos los operadores. Vamos a crear un nuevo código. Simplemente para crear un nuevo código vamos acá arriba. Vamos a copiar también el primer ejercicio para que lo tengan. Lo que pasa es que cuando copio todo en un mismo mensaje, se me ligan los dos códigos. Entonces recuerden que los dos códigos van por separado, en dos ventanas por separado. Sí, mira, quien ha trabajado con C, C++, son muy parecidos. Es un lenguaje muy parecido a C o a C++, y es una ventaja, porque a pesar de que C sea un lenguaje que es bastante longevo, bastante viejo, aún hay aplicaciones que se desarrollan con eso, pero ha dado cabida, ¿no?, a lenguajes como esto, pero es sumamente parecido la nomenclatura. Sí, exactamente. Varían algunas sintaxis del lenguaje. Vamos a crear entonces un nuevo código acá arriba. Y vamos a verlo relacionado a los operadores lógicos. Los operadores lógicos devuelven si una comparación de Python, sí, Python, así, Python. Python. Los operadores lógicos lo que permiten es devolver la comparación entre dos condiciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos una comparación, una variable que tiene la comparación de 1 menor que 2 o de 1 menor que 2. Y deseamos comparar con otro valor. Para eso existen dos operadores lógicos importantes en Python, que es el i y el or. Por ejemplo, si nosotros colocamos acá i en inglés y lo imprimimos print a, nos va a arrojar un valor, que va a hacer la comparación acá y va a decir 1 es menor que 2, correcto, sí, verdadero. Y 2 es menor que 3, sí, correcto. Entonces la sentencia final es verdadera. No sé si lo logran ver. Están comparando dos condiciones. Esta de acá y esta de acá. Caso contrario es a otra condición. ¿Puede repetir nuevamente? Operadores lógicos, dijo. Sí, ¿Puede repetir nuevamente, por favor? sí, claro que sí. Voy a copiar esto acá también, porque vamos a hacer algo parecido, solo que le vamos a cambiar el nombre del operador. Ya. Este primero es el operador AND o el operador y en español. El operador IN devuelve verdadero si ambos operadores o ambas comparaciones son verdaderas.
Por ejemplo, 1 es menor a 2, sí, es verdadero. Y 2 es menor que 3, verdadero. Imprímeme el resultado. Si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Si alguno de estos dos es falso, el resultado es falso en esta print, en la primera. Para que acá el valor de esta comparación sea verdadero, los dos valores tienen que ser verdaderos. En el segundo, que es el operador lógico O, uno de los dos tiene que ser verdadero para que todo sea verdadero. Por ejemplo, miren la diferencia. Es el mismo código de arriba, pero con diferentes operadores. Solamente acá se cumple que 1 es menor que 2, pero 2 no es mayor que 3. Entonces, al cumplirse una sola operación, en los operadores OR, toda la operación es verdadera. Sin embargo, en el AND, para que la operación, el resultado de la operación sea verdadera, todo debe ser verdadero. Y esto lo vamos a ver mejor en las estructuras de control que vamos a ver a continuación, porque de los primeros ejercicios vamos a ver con esto para que como que lo vean un poco más clave, porque si se cumple algunas condiciones, vamos a permitir que también podamos pasar a realizar otras operaciones. Hasta ahora llevamos una programación más lineal, es decir, se ejecutaba uno línea a línea. Ahora no, ahora con las estructuras de control que vamos a ver, lo que vamos a hacer era que va a ejecutar un código dependiendo de una condición que se cumpla. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a dejar de compartir un momento para compartirles algo más por acá. Ya se está cargando, chicos. Esperen que lo podamos ver. En Python hay dos estructuras de control que son las que más se usan. Una es las estructuras condicionales y la otra son las estructuras repetitivas. Las estructuras condicionales permiten evaluar condiciones, es decir, cuando una condición se cumpla, puede ejecutar una siguiente acción. Esta estructura la utilizamos muchísimo y es posible que esta estructura, quizás no en un lenguaje de programación, pero sí a nivel de vida, la utilizaran hoy. Por ejemplo, si apruebo el semestre, me voy de viaje con mi familia. Si no, me quedo en casa. Esa es una estructura condicional que probablemente el año pasado al final utilizaron cuando terminaron sus clases de universidad, los que son universitarios, o, por ejemplo, si el kilo de tomate es menor a 4 soles, compro 2 kilos. Si el kilo de tomate, si el kilo de tomate es mayor a 4 soles, me compro 1 kilo. Entonces ahí tenemos una estructura condicional. Es simplemente comparar condiciones para poder ejecutar una acción. Todos los días de nuestra vida utilizamos estructuras condicionales en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si agrego 30 gramos de sal a una comida, me va a quedar salada. Si agrego menos de 30 gramos de sal a la comida, me queda desabrida. Entonces, es parte de nuestro día a día utilizar condicionales. Y también las estructuras repetitivas. Estas estructuras de control repetitivas lo que hacen es ejecutar un mismo código de manera repetida hasta que se cumple una condición. Por ejemplo, a los que les gusta cocinar, muchas veces tenemos que darle mucha vuelta a una salsa hasta que llegue a un espesor. Ahí estás utilizando una estructura de control porque estás repitiendo un patrón hasta que ya la comida esté lista o se cumpla que la comida esté en una condición que tú desees, ¿no? O por ejemplo, si estás cocinando una pasta, un espagueti, y el espagueti, no sé, tarda 10 minutos en hacerse, tú estás esperando que este se termine de hacer en un lapso de tiempo bajo una estructura que puede ser repetitiva. Entonces, en Python, bajo esas dos estructuras, podemos utilizar las, vamos a decir, operadores lógicos y los operadores
de comparación para poder realizar las estructuras condicionales. Entonces, todas esas estructuras que vimos y los operadores lógicos son muy utilizados en las partes de estructuras condicionales, que ahorita vamos a hacer un ejercicio. La forma, como tú puedes definir una estructura condicional en Python, es de la manera siguiente. Tiene tres estructuras. La principal es la si o el if, que es como si la condición se cumple, hacer algo. El if es como el si no. Si no se cumple esa condición, hazme esto. O si no se cumple una condición, ahora compárame esto. Entonces es como tener la oportunidad de comparar otra condición para ver qué pasa. Y el else, que es el si no, es como que si todo lo, además, lo que está en el if falló, yo voy a hacer esto. Es como que esa última opción si todo falla, ¿no? Entonces vamos a verlo mejor en la práctica para ver lo que vimos en los operadores lógicos, que es algo que me interesa muchísimo, que puedan ver. Voy a compartir acá el Colab. Sí, por ahí me preguntan si hay otras estructuras lógicas, operadores lógicos. Sí, hay unos que hablan del sort y hay unos que hablan del not, pero no son tan utilizados, ¿ya? Entonces, quiero centrarme en los dos operadores que quizás son los que más uso se les puede dar en un ejercicio de Python. Inclusive, yo que desarrollo diariamente análisis de datos para ciencia de datos, hasta ahora no he llegado, por ejemplo, a utilizar un not o un sort, pero sí bastante el AND y el OR. Entonces, por eso les recomiendo que sean quizás el punto de partida cuando hablamos de operadores lógicos. Vamos a compartirles acá. Ya está cargando ahí el código. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio súper fácil. Para ir haciendo algunas comparaciones. La estructura if se realiza de la siguiente manera. Recuerden que era la palabra reservada if y la condición. Por ejemplo, si vamos a crear dos variables también antes como para compararlas. A es igual a 10, por ejemplo. Por ejemplo, y si A es mayor a 9, 2 puntos, imprímeme, es mayor. Ese es un condicional sencillo. Si A es igual a 9, es mayor, perdón, a 9 me imprime que es mayor. Pero ¿qué pasa si no es mayor? Si tengo acá 8, por ejemplo. ¿Qué hace? Él entra en este if, hace la comparación, pero no pasa nada, no me imprime nada porque no le di alguna instrucción para que él hiciera si en caso de que fuera falso. Para que él pueda entrar en esta condición y imprimir esto, esta comparación debe ser verdadera. Por ejemplo, si A es diferente de 9, que es otra estructura de operación que vimos adelante, imprímeme es diferente. Es diferente. Pero ¿qué pasa que si A no es diferente de 9? ¿Qué pasa? No me muestra nada porque no le di una instrucción para que él hiciera cuando pasara eso. Ahí entra la condición else, por ejemplo, antes de ver la else. Ahí podemos imprimir es igual, por ejemplo. Ahora lo imprimimos y vemos, aquí me faltó, sí, cierto, me faltaron 2 puntos para poderlo ejecutar. Es igual. ¿Por qué? Al él entrar acá en esta condición y decir, es diferente de 9, falso, entra en esta segunda condición que es igual. Pero si es diferente, si A es diferente de 9, sí, entra en este que está acá. Entonces, por eso les decía la importancia de aprender o por lo menos captar muy bien lo relacionado a los operadores de control y los operadores
lógicos, porque nos va a pasar muchas veces que vamos a tener que utilizarlo. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación rápida por ahí. Vamos a crear un ejercicio donde vamos a utilizar las 3 condiciones básicas, antes que el profesor le dé el pase al profesor que me comentó que a las 9 nos iba a comentar algo. Las 3 condiciones básicas que tiene la estructura if, por ejemplo. Vamos a crear un ejemplo rápido donde nosotros podamos ingresar una edad y esa edad vamos a comparar si una persona es un niño, un adulto o es un mayor. Por ejemplo, el valor vamos a recibirlo por un input. Vamos a decir que como es edad, nadie tiene 35.5 años, por lo menos no como lo decimos, sino que siempre hablamos de la edad como un número entero, ¿no? Le decimos un número entero y el input sería ingresar edad. Ese va a ser el valor que vamos a recibir. Luego que tengamos ese valor, lo que deseamos hacer es comparar si un niño, por ejemplo, es menor a 15 años, vamos a decir que es un niño. Perdón, di algo redundante. Si una persona es menor a 15 años, es un niño o una niña, es un menor de edad. Si ese valor es menor a 35, es un adulto. Y si alguna de esas dos falla, es decir que la persona es mayor, una persona mayor. Entonces, ¿qué decimos? Si valor es menor a 15, imprimimos, es menor de edad. Ahí tenemos una condición ya desarrollada. Y aquí entra el elif. El elif me va a permitir adicionar una condición más para poder evaluar. Elif, es decir, si no, sí, valor es menor a 35 años. Entonces, print es un adulto. Y si algunas de esas dos condiciones que tenemos acá, esta y esta condición fallan, ahí agregamos el else. Acá esos puntos, print es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, para que él pueda entrar en esta condición if, valor debe ser menor que 15. Si es 15 años, va a entrar en que es un adulto. Si valor es menor a 35, es decir, de 15 a 34, es un adulto. Si no, imprime que ya es una persona mayor. Vamos a probar el ejercicio, lo ejecutamos y le decimos, por ejemplo, 15. Me dice que es un adulto. ¿Por qué? Porque valor no es menor que 15, es igual a 15. Entonces, la condición acá no se cumple. Es decir, es diferente, es falso. Pero valor sí es menor, el valor que es 15 sí es menor que 35. Entonces, entra en esta condición y por lo tanto imprime esto. Pero ¿qué pasa si yo le digo que valor es igual a 36? Me dice que es mayor. ¿Por qué? Porque esta condición falló, es decir, es falsa. Esta condición también es falsa. 36 es menor que 15, falso. 36 es menor que 35, falso. Entonces él entra en la última condición, en el else. Entonces es vital, chicos, que aprendan a poder diferenciar cuándo usar o no este tipo de estructuras, porque la van a usar muchísimo en el día a día. Le voy a dar el paso al profesor que nos tiene que comentar algo y seguimos ya con todo esto de las estructuras de datos para hacer otro ejercicio. A ver, me dice, si le ingresa edad es igual a 0. Podemos agregar un elif también, que si la edad es igual a 0, me diga que es incorrecto. Si le colocamos 0, va a entrar que es un menor de edad. Por lo tanto, la persona que me está comentando abajo tiene razón. Entonces, lo que podemos hacer acá es un elif igual. Si valor es igual a 0, por ejemplo, error.
Ejecutarlo. Me sigue entrando que es menor de edad. Vamos a ver. Ya. Ya. Vamos a ver. Vamos a cortar acá. Es bueno que vayan haciendo sus preguntas, chicos, porque así podemos resolver cada una de las dudas. Vamos a ver. Edad 0. Ahí lo tienen. Si la edad es igual a 0, lo que podemos hacer acá es primero definir que si el valor es igual a 0, dé error. Si el valor, por ejemplo, es 1, él va a entrar en la segunda condición. Es menor de edad. Entonces, si desean agregar esa opción para que no ingrese valor 0, le agregan ese valor. ¿Qué pasa si también metemos un número negativo? Claro. Bueno, ya está, no seamos tampoco tan extremistas. Esto es a nivel de ejemplo. Acá le podemos cambiar vamos a decirlo, claro, eso es lo que vamos a agregar acá ahorita. Vamos a decir que si valor es igual a 0 o valor es menor a 0, imprima error, por ejemplo. Vamos a decirle -1, imprime error. Entonces ahí podemos ir jugando. Y eso es importante, esa pregunta que me hacen, ya profe, ya le doy el pase, que hacen porque así empiezan a ver lógicas de qué se pueden encontrar en los programas, pero pueden ir agregando según la lógica que ustedes deseen aplicarlo. El ELIF no tiene limitante, puedes hacerlo el ELIF que sea necesario, ¿no? Para poder hacerlo. Voy a darle el pase al profesor, voy a dejar de compartir unos minutos para que el profesor nos cuente lo que ya tenía pautado para esta hora. Así es, muchas gracias, licenciado. Voy a compartir súper rápido y brevemente esta información que es importante, ¿ok? Es importante, amigos, y es un requerimiento también de la empresa para poder ponerlos al tanto. Muy bien. Vamos a compartir. Ahí está compartiendo, ya está. Muy bien, voy a dar lectura a un comunicado que se ha emitido hoy día en la mañana porque ha sido necesario, ¿no? Ha habido muchos alumnitos que han podido felizmente prevenir una estafa, ¿no? Y hasta el momento no hay ningún participante estafado, hasta donde sabemos, pero es bueno informar a todos. Cuidado, hemos recibido reportes de personas que están haciendo uso de nuestro nombre para estafar. La modalidad que usan esta vez es solicitar un código SMS para suplantar su cuenta de WhatsApp. En aras de preservar la seguridad y proteger tu información personal, queremos recordarte que ITEC nunca solicitará datos sensibles ni códigos personales. Nuestra comunicación se realiza exclusivamente a través de nuestras cuentas oficiales, número oficial y número de coordinadores debidamente identificados y con condición de administrador en los grupos de los cursos. Así que, como ustedes pueden ver después, ingresan al chat grupal de este curso y podrán ver que yo estoy de administrador y también unos 3 compañeros más, los cuales son compañeros míos y también superiores míos. Entonces, ellos sí pueden comunicarse con ustedes, pero por lo general no lo hacen porque yo estoy aquí. Ese es el fin de mi presencia aquí, ¿no? Soy el mediador entre el alumno y el superior, ¿no? Entonces, yo soy el coordinador y yo me comunico, o ustedes se comunican directamente conmigo, ¿no? Tu privacidad es nuestra prioridad, amigos. Entonces, en conclusión, les quiero decir que ITEC no les va a realizar ninguna llamada para pedirles nada. No les va a pedir su dirección para enviarles su certificado. No le vamos a pedir que depositen dinero en una cuenta. No les vamos a pedir tampoco que brinden información de otras personas. ¿Está bien? Así que hay que tener mucho cuidado. Asimismo, también recordarles que también ha pasado que hay personas que se meten a las clases, como en este caso, y aprovechan para enviar sus enlaces
malignos, ¿no? Le mandan unos enlaces en donde pueden ingresar a su información, ¿no? Hackearlos, robarle su dinero, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. La recomendación completamente es no hacer caso a ningún enlace que no sea enviado por mi persona o por nuestro docente. ¿Ok? Muy bien. En general es ello. Tu privacidad es nuestra prioridad y nos esforzamos por garantizar la integridad de tus datos. Por lo tanto, si recibes alguna solicitud de información confidencial de fuentes no autorizadas, te instamos a ser cauteloso. No compartas dicha información y repórtalo con nosotros. Ahí pueden ver el número oficial de ITEC, el número general, en el cual se pueden comunicar también si tienen alguna duda, ¿no? O en todo caso, como les digo, de frente conmigo, ¿ok? Si reciben alguna llamada de alguien que tiene la foto de ITEC y le propone cosas extrañas, me comunican para poder demandarlo y poder reportarlo. Si le mandan algún enlace o X personas sin identificación a nombre de ITEC les manda un número de cuenta para que depositen, tampoco está bien. Muy bien, amigos, eso es todo el comunicado por el momento. Al final de la clase vamos a hacer un pequeño juego de preguntas, así que no se vayan, ¿eh? No se vayan, la clase está muy interesante. Ya puede seguir, licenciado Luis, con la clase. Listo, profe. Gracias, chicos. Estén atentos a las indicaciones del profe. Bueno, lamentablemente hay de todo. Hay mucha gente que prácticamente no tiene nada que hacer con su vida, intenta dañar las buenas obras o los buenos emprendimientos que se tienen en el área de educación, ¿no? Entonces, ánimo y pendientes con eso. Tienen una comunicación directa con personas de ITEC que les pueden ayudar y brindar la ayuda que ustedes necesiten. Entonces, estén atentos a ese tipo de personas maliciosas, ¿no? No solamente como institución, sino también fuera, porque hay de todo, ¿no? Lamentablemente. A ver, chicos, seguimos. Vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio es clásico y también nos va a permitir ver de qué forma. Ya. Sí, bueno, Adrián, te iba a responder y te decía que a nivel de ejercicio, lo que quería es que vieran el uso del if, del elif, del else. Ya si desean agregar alguna condición más para que, por ejemplo, diga que es adolescente o es adulto mayor o es adulto joven, ya ahí se lo pueden agregar. Entonces, a nivel de ejercicios, lo que quería que vieran es el uso de esto. Pero si desean, por ejemplo, agregarle más el if, están en toda la libertad. Y si tiene razón, bueno, si es esa edad, es adolescente, ¿no? Entonces ahí es como que queda la creatividad para lo que pueden hacer. Vimos que en este ejercicio utilizamos, ya voy a el elif, claro que sí. El igual, que es uno de comparación, utilizamos uno de asignación, utilizamos el OR, utilizamos el menor, el print. Entonces, en un mismo ejemplo vas a encontrar que puedes encontrar varios tipos de operadores, ¿no? Y son de uso cotidiano. Me dicen que explique el elif, correcto. Hay tres condiciones, como le dije, que utilizan los condicionales, las estructuras condicionales. El elif es como el primer eslabón, el de comparar si un valor cumple una condición, imprimo esto. Pero ¿qué pasa si un valor no cumple una condición? Hay dos opciones, está el elif y el else. El elif es para agregar más condiciones, es decir, permite agregar otra condición, otra condición, otra condición. Entonces, permite extender la consulta. Por ejemplo, al principio habíamos mencionado que queríamos comparar si alguien era menor de edad, si era adulto o era adulto mayor, en este caso mayor. Entonces, se necesitaban varias condiciones. Entonces, en este caso, para poder saber o indicar a cada uno de ellos el área que se especifica, era necesario utilizar los elif. Entonces, los elif son una extensión de la condición, si la condición principal falla. El if siempre va a ser el indicador de la condición principal y a partir de ahí se derivan todo el resto de las condiciones. El else, por ejemplo, supongamos acá, no sé, si el else coloca acá valor menor a 100, por ejemplo. Vamos a suponer. Error, inmediatamente error.
¿Por qué? Porque el else no, lo que espera después de él simplemente son los 2 puntos, no otra condición. Entonces el else es como para cerrar ya el grupo de condiciones. Acá él no espera que se le dé una condición. Acá lo que él espera es, como dice acá, esperaba los 2 puntos y listo. Sin embargo, en el elif sí espera que haya una condición posteriormente. Entonces, para que lo tengan en cuenta por ahí, ¿no? Ajá, el else es como en caso contrario, si todo falla. ¿Ve? Si todo falla, ejecutamos este código. ¿Ve? Es como que ya di todo por dado en los otros, si todo eso falla, bueno, no se da más, pasa esto. Entonces, podemos hacer un ejercicio que es muy cotidiano y lo hacemos mucho en el día a día, que es el calcular si un alumno, ya ver el if, ¿en qué parte colocaste el if? A ver, ¿puedes mandar el código por el chat para revisarlo, por favor, antes de continuar? Ahí estoy, ya lo puse en pantalla, el código para que lo... Sí, de hecho, al igual que la condición de... Eso es algo muy importante, sí, correcto. Eso también lo quería comentar. Gracias por la observación, Carlos. Muy importante eso y no lo había mencionado y me disculpo por no hacerlo. Hay una condición de identación. La identación es la separación que va a tener un código para respetar los bloques de ejecución. Por ejemplo, si yo vengo y lanzo este print para acá, este print para acá, este print para acá y este print para acá y ejecuto, inmediatamente error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no está identado el bloque. Esto que está acá, lo que haya dentro del if, es un bloque de programación, por lo tanto tiene que estar identado, es decir, tiene que estar dentro del bloque, por lo que tiene que estar acá. Igual el elif, igual el else. Entonces, esto que está acá, el elif marca la condición y el print marca como que el resultado de esa condición, pero tiene que estar identado, es decir, no puede estar como apartado del bloque, tiene que estar todo en un mismo bloque. Entonces, cuiden los espacios porque probablemente te pueda dar un error por eso. La identación en Python es importantísimo, no se puede obviar la identación. Quizás eso es lo que te está dando el error, la identación. Tendrías que el valor vamos a decir, correrlo un poquito más hacia adentro del bloque, ¿no? Para que te pase. Yo recomiendo que la indentación sea de esta manera, por ejemplo. Si aquí tienes el if o el elif o el for o el while, que quede posterior al nombre de la estructura de control, para saber que pertenece a esa estructura de control. Esto pasa porque, por ejemplo, en C, para los que han trabajado en C, regularmente en C lo que hacíamos era esto. Perdón. Colocábamos unos corchetes y los separábamos así. Y entonces ya sabíamos que este elif tenía toda esta condición junta. Sin embargo, acá se usa la indentación para evitar estas cosas, ¿no? No sé si pudiste resolver tu error, ¿ya lo pudiste ver? Los espacios. Listo, Delia. Está bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es tradicional, ya para entrar en la última parte de la hora, porque sí me gustaría que hagamos una condición repetitiva más, una estructura repetitiva que no hemos visto, y la otra estructura repetitiva la dejaríamos con las estructuras de datos porque la vamos a utilizar mucho ahí, junto con esto que estamos viendo acá. Un ejemplo rápido también es la parte de calcular si un alumno está aprobado o no, por ejemplo. Tenemos la nota y le decimos, sí, por supuesto, ahí se van a divertir bastante con los strings, con las listas, diccionarios,
vamos a utilizar un poquito en NumPy. NumPy es una biblioteca que maneja arreglos en Python. También le voy a dar un poquito de eso para que estén ahí chévere con esa parte de estructura de datos. Entonces, para darle rápido a este ejercicio, la parte de nota, lo que nosotros decíamos saber es un float, y este float lo que nos va a contener es la nota del alumno. Ingresar nota. Y aquí le decimos, por ejemplo, si nota es, vamos a decir así, mayor o igual a 12 y nota menor o igual a 20, 2 puntos. Recuerden que toda sentencia después del if termina en 2 puntos. Imprimimos aprobado. De igual manera, tenemos un else, porque no lo vamos a extender tanto por motivo para pasar a la estructura repetitiva. El otro print lo podemos hacer que diga reprobado. Cuando ejecutamos, hay un error. Vamos a ver en qué me equivoqué. Claro, en el else esperaba 2 puntos, no se lo coloqué. Ahora sí. Le decimos que es 12 y debería entrar en la condición porque es igual a 12. Aprobado. Pero si el valor es 10, debería ser reprobado. Entonces, así es simple. Podemos concatenar varias estructuras de comparación. Tenemos el mayor igual, el menor igual. Si ingresa 11, es reprobado, porque la condición es que sea mayor o igual a 12. Es decir, 12 en adelante. La condición en este caso, si es 11, va a salir reprobado. Debería salir reprobado. Entonces, esta es una de las tantas formas que podemos usar. ¿Cómo? Sí, es que sigue la lógica. Aparece como reprobado. Por ejemplo, recuerda que eso es importante, buena pregunta. Para que una condición con el AND o el AND sea verdadera, las dos deben ser verdaderas. Entonces, nota es mayor o igual a 12. Si yo coloco 11, nota es mayor o igual a 12, no, falso. Y nota es menor o igual que 20, verdadero. Pero para que un AND, la condición pase a la siguiente instancia, ambos deben ser verdaderos. Y acá esta condición falló. Por lo tanto, entra en esta última lógica. Si yo coloco, por ejemplo, OR, y le coloco y digo que es 11, ahí sí me va a tomar la primera condición, aprobado, cuando no está aprobado. Ahí vemos la diferencia del IND y el AND. En el primero va a pasar, si estas dos condiciones se cumplen, por ejemplo, 13, y no va a pasar si la condición no se cumple, por ejemplo, 6. Entonces, esa es la lógica de los operadores lógicos, de comparar bien si un valor o no puede pasar hacia una siguiente condición. Para el siguiente, vamos a dejar de compartir un momento acá, porque quiero mostrarle la otra parte que faltaba para hablar un poquito de la estructura de control, las estructuras de control, especialmente la que vamos a ver hoy es la estructura de control while. ¿Por qué no veo primero la de for? Ya ahorita se los cuento el por qué. Vamos a ver primero la estructura while y luego la for. Vamos a compartir. Ya, esperen, chicos, ya les voy a compartir. Profesor, disculpe, pueden poner su pantalla, es que no he podido escribir todo el código del if que puso último. Ya, lo voy a copiar en el chat. ¿Ya? Ya está bien. Ya, entonces acá habíamos estado hablando de
la estructura de control while, que es la primera que vamos a ver. Habíamos visto anteriormente que las estructuras repetitivas teníamos dos, la estructura de control while y la estructura de control for. Son las dos condiciones o elementos de estructura de control repetitivas que tiene Python. Son importantes, muy importantes, las dos. Y la estructura while, como su nombre en la traducción significa, se ejecuta mientras que, es decir, mientras que una determinada condición se cumpla. Por ejemplo, una condición, mientras que no sea mayor de edad, no puede salir solo. Mientras que el espagueti no esté listo, no puedo hacer la salsa. Cosas así. El mientras lo que te busca es que hay un tiempo que tienes que esperar, una condición que tienes que esperar que se cumpla para poder ejecutar una acción. Y esa acción regularmente tiene que esperar un tiempo. Puede ser iteraciones, puede ser tiempo, puede ser cantidad de elementos, entre otros. Un ejemplo tradicional que les voy a compartir ahora a continuación. Vamos a ir al Colab para mostrarles. Es el de iterar. Iterar quiere decir, para que no saben, iterar lo que quiere decir es que va a dar vueltas o va a hacer varios ciclos dependiendo de una condición. Ya está compartiendo la pantalla. Por ejemplo, yo necesito que un valor, que me imprima un valor, que el programa me imprima un valor, mientras, ya está compartiendo la pantalla, mientras que se repita un valor. Y estas estructuras condicionales, como el while, se pueden usar juntos con las estructuras condicionales if, y vamos a ver eso. Vamos a ver contador, vamos a ver contador es igual a 0. El contador simplemente me va a almacenar las veces que una condición se repite. Y le digo, mientras que, por poner un ejemplo, la condición que viene a continuación sea verdadera, ejecútame esto. Si contador es igual a 10, sal del programa, es decir, ejecuta otro programa. Si no, es decir, o si eso no se cumple, si eso no se cumple, imprímeme lo que haya acumulado en el contador. Como vemos, el contador es igual a 0, es decir, empezó siendo 0, pero vas a ver cómo de a poco en la estructura él va a ir contando y cargándose. Contador es igual a contador más 1. Por ejemplo, ejecutamos. Hay un error, vamos a ver. Claro, el while acá creo que le falta, sí. Le falta acá, en el sí, le faltan los 2 puntos, no se olviden. Me imprime 9 veces lo que él acumula en contador. Cuando hablo de contador, hablo de un acumulador. Él me dice, mientras que la condición sea verdadera, es decir, sal del programa. Pero mientras que no se cumpla, él me va a imprimir lo que acumula en el contador. En este caso, en la primera, él imprime 0. Pero en la siguiente, él ve que el contador igual a 0 no es igual a 10, me hace contador más 1. Y así sucesivamente hasta que él llegue hasta el número 10 y rompe el ciclo. Entonces, es muy útil cuando necesitamos hacer varios cálculos de otro tipo. Por ejemplo, yo deseo imprimir mi nombre mientras que el valor que yo acumule sea menor a otro valor. Va a pasar lo mismo que acá. Por ejemplo, vamos a pedir una variable nombre y esta variable nombre va a ser igual a un input y le digo ingresar nombre y defino un contador que sea igual a 0.
La figura del while se apoya mucho en acumuladores o contadores, ya que eso es lo que van a permitir saber cuándo se mantiene en el while o cuándo sale o cuándo rompe el ciclo. Si contador o mientras que contador sea menor a 5, imprime las veces que sea necesario mi nombre. Es decir, imprime nombre. Ahora. El contador va a ser igual al contador más 1. Le repito vamos a decir la estructura. Disculpe, no me sale el ejercicio. Antes de eso había un while también, no me sale, no sé. ¿Ya? Dicen que está fallando. Le voy a enviar el código para que vea si está fallando en algún momento, esperen. ¿Ya? Escríbalo en el chat para leerlo. Vamos a esperar, chicos, unos minutos para apoyar a la compañera. No lo estoy viendo. Los espacios también. Ten cuidado con el espacio del if también. A ver, ¿cómo el if de cuál? ¿Del if? El if contador, que es igual a 10, hay un espacio. Tienes que cerrarlo un poco más, es decir, abrirlo. Porque está muy... Sí, el espacio está muy pegado hacia el while y me imagino que por eso no te está dando el resultado. Voy a colocarlo en mi pantalla para que lo puedas ver, acá en el código para que lo ejecutes, para que lo veas. Por ejemplo, acá el if está bien, pero el print debería ser fuera de la condición del if. Por ejemplo, el print debería ser aquí. Es decir, está muy pegado porque si yo coloco estos dos que tú tenías hacia acá, lo estoy haciendo que sean dentro del if. Entonces tienes que sacarlos porque esto lo que quiero es que lo haga fuera del if. Está fuera del if, tiene que estar dentro del while, entonces. Claro, está dentro del while, no dentro del if. Cuando le ejecuto... ¿Me puede explicar cómo funciona esto? O sea, ¿cuál es la lógica en sí? Claro, el contador lo que busca es contar, como su nombre lo dice, la cantidad de veces que él entra al while, al ciclo. Y él es un contador. Un contador es como un acumulador, por ejemplo. Ahorita tiene el valor de 0 en la primera vuelta. Okay. Si contador es igual a 10, no es igual a 10. Él sale del if, imprime el contador y me itera. Contador ahora es igual a contador más 1. Ahora este contador, como va a valer 1, va a volver a entrar en este while y me va a preguntar otra vez si contador es el 1 es igual a 10, no. Entra este print, imprime el 1 y me cuenta y me dice contador es igual a 1 más 1, es decir, 2. Y así sucesivamente. Ya cuando él llega al monto de 10, él se sale. Él dice, ok, contador es igual a 10, sí. Ya no puedo seguir haciendo esto. Y aquí rompe el ciclo, así como que se sale del ejercicio y lo dejas ahí. No sé si me logro explicar. Es iteración. El número 10 ya no lo muestra ya cuando se rompe, ¿verdad? Claro, ya no lo rompe porque ya la condición se cumplió. Y cuando la condición se cumple, llega hasta aquí. Y ya no lo sigue imprimiendo. Hoy entiendo, ya está bien, profesor. Muchas gracias. Listo, estamos para ayudarlo. En el ejercicio anterior, por ejemplo, del nombre, que es este que vamos a eliminar acá porque lo tenemos arriba, del nombre, que decimos inserta el nombre. Aquí hay un error, el while también termina en 2 puntos, no se olviden. Mi nombre, por ejemplo, Luis. Él me imprime los nombres hasta que este contador cumpla ser menor que 5, es decir, 4 veces. Por ejemplo, el contador es igual a 0 cuando inicia. 0 es menor que 5, sí, imprímeme el nombre y también me cuenta contador más 1, es decir, 0 más 1, 1. Ahora, contador igual a 1. Contador es menor que 5, no es menor, sí es menor que 5. Imprímeme el nombre otra vez y me cuentas un valor más, serían 2.
El break lo que hace es romper el ciclo. Rompe el ciclo, es decir, cuando una condición se cumple, el break sirve para que ya no te tome en cuenta lo que está debajo, sino que ya termine. Porque si no utilizamos el break, se provoca lo conocido como ciclo infinito. En el chat, claro. En el chat, acá le pongo el código. Entonces, como son ciclos y no nos gustaría que se repitan una y otra vez, tiene que tener un punto de finalización. Y el break sirve para romper ese ciclo. En este caso, no utilizamos el break porque le dijimos que mientras que la condición sea menor a 5 el contador, él va a imprimir. Ya cuando se deje de cumplir esta condición, simplemente acaba. Pero acá utilizamos el break porque estamos editando el while y dentro del while teníamos un if. No estaba el while solo, estaba con un if. Entonces, regularmente cuando tenemos el break es porque tenemos varias estructuras de control internamente. En este caso tenemos el while y el if, pero en este caso tenemos el while solo. Sé que al principio este tipo de estructura a veces es, vamos a decir, no es tan fácil de comprender, pero ya cuando le agarren la vuelta van a ver por qué es importante, ¿no? Porque hay veces que hay tareas, estructuras que vas a tener que repetir una y otra vez y cuando se cumpla una condición ahí tiene que parar. Entonces, esta condición permite realizar. Dígame, amiga. ¿Te puede explicar nuevamente el último ejercicio? Que utiliza Claro. nada más y luego utiliza if ya. ¿Cómo funciona la lógica, por favor? Claro. Yo pido el nombre, le digo que el nombre va a ser Luis, por ejemplo. Al inicio, contador es igual a 0. 0 es menor que 5, sí, es verdadero. Entonces, él entra el while y me imprime un nombre, me imprime Luis. Y me incrementa el contador, dice. Contador que en ese momento era 0, lo suma con 1 y queda ahora contador igual a 1. Entra en el otro ciclo y dice, contador igual a 1 es menor que 5, sí. Me imprime el nombre, me imprime por segunda vez el nombre y el contador me incrementa que en ese momento era igual a 1 más 1. Es decir, ahora el contador va a tener el valor de 2. 2 es menor que 5, sí. Imprime por tercera vez el nombre, me cuenta el contador y dice, el contador que es igual a 2 más 1 es 3. Contador igual a 3 es menor a 5, sí. Imprime el nombre por cuarta vez y el contador lo incrementa uno más y me dice contador más 1, 4. Contador es igual a 4, sí. Es menor que 5, sí. Imprime otra vez el contador. Print nombre y el contador 4 más 1, 5. Ya cuando él compara y dice contador igual a 5, menor que 5, falso. Ya no sigue haciendo nada. Y el ciclo while se sale, pero ya no sigue ejecutando nada. El while truth. Cuando el contador es 5, ahí se sale ya de Claro, imprimir porque no se cumple la condición acá que contador sea menor a 5, porque ahora pasa a ser igual. Ya no hace falta poner break entonces para No, que se rompa el ciclo. Ya ahí no. Como le dije, el break se utiliza cuando hay otras condiciones. Es decir, acá tenemos el while y tenemos el if. Entonces, ¿qué me está diciendo acá el true? Que mientras esto sea verdadero, todo lo que está aquí adentro sea verdadero, todo lo que está adentro sea verdadero, lo cumpla. Pero cuando deja de ser verdadero alguno de estos, se rompe. Por eso el break hace que se salga del ejercicio, hace que se salga el ciclo. Yo entiendo, ya está bien. Entonces el break se utiliza solamente cuando hay otras condiciones, una parte del Sí, while. aparte del while. Probablemente eso es lo que sea que pase, pues siempre. Porque si ya tienes el while acá y tienes un contador, ya no es necesario que hagas el break. Como le dijo, hay una estructura también que vamos a ver en unos ejercicios más adelante, que es la estructura case, que es como casos, que va a permitir, por ejemplo, simular un menú. Y en ese menú vas a tener una serie de opciones. Si entra la opción 1, ejecuta y se sale otra vez. Y usa mucho el break porque utiliza while, utiliza if, posiblemente utiliza el for. Entonces, por eso es que se usa el break, para romper de una vez el ciclo en esta parte, que no siga iterando. Entonces, por el WhatsApp se le va a hacer llegar un ejercicio con esto que se le va a plantear. Inténtenlo hacer y de igual manera el viernes yo lo voy a resolver, porque el viernes
acá el do while no se utiliza mucho. Pues. El while y el for son los más utilizados de Python en este caso, ¿no? Entonces, chicos, ha sido un gustazo acompañarlos hasta aquí. En la clase que viene vamos a ver el for. No lo vamos a ver hoy porque, como les comenté, el for lo vamos a utilizar con las estructuras de datos. Entonces, me interesa mucho que cuando hagamos los primeros ejercicios de estructura de datos sean con el for. Y vamos a compararlo, qué pasa si lo uso con el for y con el while, para que lo puedan ver más concreto. Sí es cierto que el for se puede hacer sin necesidad de estructura de datos, pero lo quiero que lo tengan ahí porque es donde más lo vamos a utilizar en un futuro, que yo sé que algunos van a dedicarse a la ciencia de datos, otros lo van a hacer para empezar a programar. Entonces, ahí es en el fuerte del for, es cuando lo usamos con estructuras de datos. Entonces, ahí también Juan Manuel nos dice que contador más igual a 1, claro, también lo puedes hacer. Para traducir lo que dice Juan Manuel, él nos recomienda que podamos hacer contador más igual a 1. Esa es otra forma de decirle también, ya, vamos a ponerlo acá. Profesor, disculpe, ¿puede copiar el código último Sí. de César Nombre, por favor? Sí, claro que sí. Juan Manuel Medina nos dice que esta es una forma también óptima de poderlo utilizar. Contador más igual a 1. Entonces, él lo que hace es lo mismo que les mencionaba anteriormente. Es decir, esa es la traducción de contador es igual a contador más 1. Entonces, cualquiera de las dos formas que lo puedan utilizar es válido. No antepongo una opción encima de otra. Como el programador se sienta más cómodo, así lo va a hacer. Recuerden, chicos, que este es un curso básico y la idea es que lo puedan ver, captar la esencia al principio y luego vamos mejorando ciertas habilidades para que puedan usar el código de una manera de forma más fluida y más contundente. Entonces, cualquiera de los dos métodos es totalmente válido, así que no se preocupen. Bueno, le doy el pase al profesor que nos tiene por ahí. El código, por favor, el código. Sí, claro. Sí, ya se lo paso. Exactamente. En otros lenguajes de programación, el más también se utiliza como JavaScript, total, para hacer un contador o un acumulador. Entonces, chicos, ha sido un gustazo. Me llena bastante de contentamiento ver 118 personas. Hace rato estábamos alrededor de 140. Y, bueno, Adrián, actualmente estás utilizando Python. Lo que pasa es que lo estás utilizando bajo otro entorno de programación. Pero ese Python, eso lo que estás viendo es Python. Solo que hay entornos de programación diferentes, como decía en la primera clase. Entonces, estás aprendiendo ya Python. Genial, los que están usando Visual Studio Code, me alegra muchísimo. Los que están usando Jupyter, PyChart, son muy válidos. Entonces, los felicito por eso. Y bueno, ya nos vemos en la próxima clase, que estén muy bien. Ahora sí le doy el pase al profesor. Voy a dejar de compartir acá, profe. Listo.